Una vez, a mi hermano Diego le ocurrió algo que, según él, solo sucede una vez en la vida. Esto pasó cuando se ofreció a unirse al grupo de búsqueda que estaba buscando a un chico desaparecido en el bosque cercano. Este bosque rodeaba nuestra pequeña comunidad suburbana donde crecí, y nuestro patio trasero daba a una línea de árboles que siempre me pareció aterradora. Siempre tuve miedo de ese bosque. Las advertencias de mi familia eran innecesarias, ya que nunca me habría atrevido a acercarme. Sin embargo, un conocido tenía otra perspectiva. Un chico había desaparecido en el bosque cerca de su casa. Para cuando llegamos, ya había pasado aproximadamente 3 horas desde su desaparición. Sus amigos estaban en pánico y las autoridades locales, junto con los bomberos, llevaban a cabo una búsqueda conjunta en el bosque. Estaban agradecidos por cualquier voluntario que quisiera y pudiera ayudar. Sin dudarlo, mi hermano se ofreció. Lo equiparon con un chaleco naranja para que fuera visible en caso de que él mismo se perdiera. Luego entró en el bosque, dejándonos a mis amigos y a mí en el borde del bosque, esperando con ansiedad. Mi padre quería unirse a la búsqueda, pero debido a problemas cardíacos estaba en casa de baja por enfermedad. Así que nos quedamos allí, observando cómo mi hermano se adentraba en el bosque, lleno de determinación y deseo de ayudar. Aproximadamente 2 horas después tuvimos que regresar. Mi padre necesitaba descansar y nosotros teníamos que comer. Antes de irnos, le dejamos un mensaje a mi hermano para que nos llamara en cuanto terminaran. Esperábamos que encontraran al chico rápidamente y que pudiéramos llevar a Diego de vuelta a casa. Se acercaba la medianoche y estábamos despiertos, esperando ansiosamente el regreso de Diego. Había pasado ya 8 horas desde que se fue, y nuestra preocupación crecía con cada minuto. Finalmente, cuando casi habíamos perdido la esperanza, la puerta chirrió al abrirse y él apareció. Nos apresuramos a recibirlo, llenándolo de preguntas sobre cómo estaba. Sin embargo, algo no nos parecía bien. Mi hermano nunca ignoraba los mensajes, pero esta vez no había llamado para que lo fueran a buscar. Cuando le preguntamos cómo había vuelto, simplemente respondió: caminé. Parado en la puerta, permanecía en silencio, evitando mirarnos a los ojos. Era inquietante. Diego nunca se había comportado así antes. Calentó la cena en el microondas, se llevó el plato a su habitación, cerró la puerta y no salió hasta la noche siguiente. Pero incluso entonces, solo salió para picar algo. Intentamos entablar conversación con él, pero nos ignoraba persistentemente. Estábamos preocupados y ninguno de nosotros sabía cómo manejar la situación. La mayor parte de la información la obteníamos de las noticias, que seguíamos de cerca para saber qué pasaba con el chico desaparecido. No han encontrado al chico, y la policía continúa la investigación, murmuraba mi madre, sin apartar la vista de la pantalla del televisor. Pero a mí lo que más me preocupaba era mi hermano. Si no quería hablar con los demás, tal vez hablaría conmigo. Había que intentarlo, ¿no? Toqué la puerta de su habitación, pero no hubo respuesta. Siendo persistente, probé la manija y descubrí que no estaba cerrada. Entré con cautela y lo encontré acostado en la cama, mirando hacia la pared. Obviamente, escuchó cuando entré, pero no reaccionó. Cerré la puerta suavemente detrás de mí y me senté en una pequeña silla ovalada. ¿Qué pasó ahí?, le pregunté, pero guardó silencio. No me rendí. Diego, háblame, ¿qué pasó exactamente? En mi voz había curiosidad y preocupación, emociones que no podía ocultar. No lo encontramos, respondió con un tono plano. Lo sabemos, le respondí, acabamos de ver el reporte en las noticias. Pero encontramos partes de él, añadió, su voz aún carente de emociones. ¿Partes de él? Solo la idea me revolvió el estómago. ¿De qué fue testigo mi hermano? Continuó: sangre, restos. Eso es lo que vi, esparcido alrededor del lugar donde entró en el bosque. Luego su tono comenzó a cambiar, mostrando cada vez más emociones. Miró al suelo y añadió una última observación: ¿qué podría haber en ese bosque que pudiera hacerle eso a una persona? Hemos crecido aquí y nunca había visto que algo así ocurriera antes.
Hace un tiempo me encontré con un evento increíblemente perturbador. Es uno de esos recuerdos que permanece en mi memoria y es un momento que desearía poder borrar. Hace unos 10 años, mi familia se fue de excursión al Bosque Nacional. En ese entonces, era joven y llena de curiosidad, lo cual a menudo me desviaba del camino. Mis seres queridos constantemente me advertían que me mantuviera cerca y no me apartara del sendero, pero parecía que no podía escuchar. Cuando llegamos y montamos la tienda, ansiosamente nos dirigimos a explorar los senderos cercanos. Los caminos se extendían más de lo que había previsto, adentrándose cada vez más en el bosque y alejándose del campamento. Mirando hacia atrás, entiendo lo importante que era escuchar las advertencias de mis padres. Mientras caminábamos, la tranquilidad del bosque fue interrumpida por un repentino y escalofriante grito de un pájaro. No se parecía a ningún ave que haya escuchado antes, más profundo y prolongado que el de los mirlos, con un extraño sonido retumbante al final. Lo que más me intrigó fue que parecía provenir de un arbusto junto al sendero. La curiosidad me venció, tenía que investigar ese extraño pájaro que sonaba como un hipopótamo pesado. Ignorando el riesgo de asustarlo, me lancé hacia los arbustos. Mi torpe acercamiento espantó al pájaro, y en lugar de volar hacia los arbustos, se alejó unos 12 pies más allá de ellos. Sin calmarme, me acerqué más cautelosamente, esperando al menos verlo de reojo. Sin embargo, a pesar de todos mis esfuerzos, nunca lo vi aparecer de nuevo. Busqué meticulosamente entre los arbustos cercanos, medio esperando que se escondiera de mi vista, pero no había nada. Decepcionada, decidí regresar al sendero, pero pronto me di cuenta de que había perdido la noción de dónde estaba. En cuestión de momentos, no solo había perdido a mi grupo, sino que también me había desorientado completamente en el bosque. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, golpeando ferozmente en mi pecho cuando comprendí la gravedad de mis acciones y las posibles consecuencias. Desesperadamente llamé a mis amigos, convenciéndome de que no podían haber ido muy lejos. Pero, a pesar de mis gritos desesperados, solo hubo silencio en respuesta. ¿Cómo no podían escucharme? Incluso si estaban a cierta distancia, ¿no debería alguien haber respondido? Las lágrimas fluían incontrolablemente por mi rostro mientras corría en la dirección que esperaba fuera la correcta, pero luego me di cuenta de que podría empeorar mi situación. ¿Debería haberme quedado en el lugar?, me preguntaba, sintiendo un terror creciente. El bosque, antes sereno, ahora se cernía sobre mi siniestro, transformándose no en un paisaje pintoresco sino en un escenario aterrador de una pesadilla. Comenzamos nuestra caminata alrededor de las 5 de la tarde, pero el tiempo parecía haber volado. De repente, el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras que pronto dieron paso a una oscuridad envolvente. Los eventos que se desarrollaron ya se asemejaban a un relato de terror, pero lo que sucedió después pasó al ámbito de lo espeluznante y lo inexplicable. Justo cuando la desesperación me invadió, la luna llena iluminó una figura distante, con un contorno que recordaba a un humano. Me sentí aliviada, estaba salvada. Alguien había venido a ayudarme. La figura estaba a unas 25 yardas de mí, pero cuando habló, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Tienes hambre? En un instante, mi alegría se convirtió en horror, y mi corazón se encogió de miedo al escuchar la voz. No era humana. En su lugar, un gruñido profundo y gutural formaba palabras comprensibles, aunque parecían desarticuladas, como si imitara el habla sin entenderla. La figura se lanzó hacia mí, y a pesar del agotamiento por el llanto, el estrés y la sed, corrí con todas mis fuerzas. El miedo a lo que me esperaba si esa entidad me atrapaba me impulsaba, y me concentré en la figura sombría que se acercaba rápidamente. Mi huida frenética se detuvo bruscamente cuando choqué contra un obstáculo invisible. El impacto me sacó el aire de los pulmones. Cuando levanté la cabeza, un desconocido estaba sobre mí, iluminando mi rostro con una linterna. Alrededor de mí, se escucharon gritos frenéticos llamando mi nombre. El hombre llamaba a otros, gritando, «aquí». Los pasos se acercaban cada vez más.
Mirando hacia atrás, medio esperaba ver la figura oscura a solo unos segundos de distancia, pero había desaparecido sin dejar rastro. A pesar de los árboles dispersos, había desaparecido de manera inexplicable. Cuando me reuní con mis seres queridos, me dieron barras de cereal y una botella de agua, inundándome con preguntas impulsadas por su miedo. Físicamente ilesa, pero emocionalmente traumatizada, soporté sus ansiosas interrogaciones. Luego se acercó un excursionista, vestido con equipo y con una expresión seria. Se arrodilló frente a mí, preguntando sobre lesiones y sobre qué me había hecho alejarme del lugar seguro donde estaban mis amigos. Luego hizo una pregunta extraña, quería saber si había visto algo inusual. Ya asustada, sus preguntas me inquietaron profundamente. Sentí que los problemas se cernían desde todas las direcciones. La culpa de haberme perdido me atormentaba, y ahora se agravaba con su insinuación de que todo lo que había visto no debería haber sido visto. Nerviosa, negué haber visto algo extraño, temiendo las consecuencias. Sin embargo, él insistió, finalmente revelando detalles que me persiguen desde ese día. Esto es lo que dijo, grabado en mi memoria por años. Siempre manténganse juntos y nunca se queden atrás. Una vez que entraste en este sendero, ya estabas perdida. No es por casualidad, en este bosque hay entidades que saben cómo llevarse a las personas. Pueden separarlos sin esfuerzo. Una vez que te han apuntado, ya no hay salida. Considera que tienes suerte de que te encontramos. Mis seres queridos comenzaron a intercambiar miradas preocupadas mientras las inquietantes palabras del hombre calaban en mí, recién salida de una terrible experiencia. A pesar de mi miedo, estaba impresionada por su relato. Al levantarse, notó las miradas perplejas de mis amigos y continuó. He estado en búsqueda y rescate por más de 10 años, informó a todos. Las historias que he escuchado, las cosas que he presenciado. A veces pienso que sería mejor dejar estos bosques en paz. Con esas palabras, el hombre se retiró en silencio. Fue la conversación más enigmática de mi vida. Incluso ahora, no puedo deshacerme de los recuerdos de lo que presencié, y reflexiono sobre qué destino me habría esperado si el equipo de búsqueda y rescate no hubiera llegado a tiempo. Tengan cuidado en la naturaleza. Aunque las palabras del oficial pueden parecer fantasía para muchos, ahora creo firmemente en ellas. Hay algo ahí fuera, y sus intenciones están lejos de ser benévolas.